Gracias. Es para nosotros tener con nosotros al doctor Rodolfo Soriano Núñez. Él nació en la Ciudad de México en mayo de 1964. Es egresado de la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, en el año de 1988. Cuenta también con una maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México en el año de 1998 y con un doctorado en Sociología en la Universidad de Furman University en la ciudad de Nueva York en el año de 2005. Es autor de algunos libros como En el nombre de Dios, Religión y Democracia en México, México Instituto Mora Indosop en 1999 y de Religión y Democracia en América Latina, México Instituto Mora 2009. Entre algunos otros textos, ha sido también profesor en las universidades latinoamericanas, el Tecnológico de Monterrey. Unitec de Monterrey, la Universidad Tecnológica de México. Fordham University en Dartmouth College, en la Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, entre otras. Y también ha sido editor en jefe de la sección metropolitana del diario Excelsior de 1992 a 1994. Ha sido funcionarios en sectores públicos en el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Educación Pública, en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bien, muchas gracias. Me voy un poco rápido. La ponencia y todas las tablas con toda la información que está ahí ya está disponible, así es que quienes estén interesados en los datos los pueden consultar ahí. El documento está organizado en 6 tesis muy generales en las que trato de dar respuesta, pero con suficientes datos, con suficiente información al planteamiento que los organizadores me hicieron originalmente de hablar sobre la realidad urbana. Es una perspectiva que trata de ser latinoamericana, aunque no, por razones de tiempo, desde luego, no puedo abordar con suficiente detalle otros casos. Ahí mis sesgos como chilango estarán muy presentes para todos ustedes. Entonces, bueno, el 56% del total de la población mundial vive en ciudades. En ellas se genera más del 80% del Producto Global Bruto. En México, según la encuesta intercensal de 2015 de INEGI, el 76.98% de la población vivía ya en ciudades, como se puede apreciar en el cuadro 1. No sé si puedan poner el cuadro 1 por si a alguien le interesa. Para 2020, lo que pasa es que no alcanzo a ver desde acá si están apareciendo. Sí, están, ok, perfecto, gracias. Para 2020 esta proporción era ya del 79%. La expectativa es que la proporción total de la población mundial que viva en ciudades sea mayor en el futuro, al menos el 70% hacia 2050, y en México ese sector de la población crecerá a menor ritmo en los próximos decenios, pero seguirá creciendo, ¿no? En México, las 11 entidades más urbanizadas, todas por arriba del 88% de su población en situación urbana, aportan el 47.8% del PIB nacional. Los datos de estos están en el cuadro 2, aunque reúnen poco menos del 32% del total de la población, con poco más de 40 millones de personas. En México y a escala global, las correlaciones, y esto es importante porque es una de las razones que explica por qué abandonamos a final de cuentas lo rural,
que por más que queramos pensar en lo rural como una solución a los problemas, y como vamos a ver más adelante, hay fuertes nostalgias, ¿no? De lo rural, tanto en el ámbito propiamente católico como en general en las ciencias sociales, ¿no? Porque hay esta fascinación, esta admiración, incluso esta atracción de lo urbano, ¿no? Entonces, repito, las correlaciones entre estos factores, escolaridad, urbanización y aporte al Producto Bruto son siempre robustas, ¿no? En México esas correlaciones son de 0.84, 0.42 y 0.45 respectivamente. Aquí cualquier cosa por arriba de 30 en la correlación es significativa, merece que se le preste atención, y esto es relevante no solo en el ámbito de las ciencias sociales, sino también en el ámbito de los estudios y de la práctica pastoral más directamente, ¿no? Esto está delineado en las últimas 3 líneas del cuadro 2. En México, en el futuro, la población urbana aumentará, pero no es claro que lleguemos a los índices que reportan, por ejemplo, Uruguay, Argentina y Chile, los países de América Latina con mayor porcentaje de población urbana, como se puede ver en el cuadro 3. En todo caso, la tendencia ya desde finales del 18 y durante el 19 y el 20 ha sido a concentrar población en las ciudades, como demuestran el cuadro 4 y la gráfica 1. Ese cuadro además deja ver el ritmo al que han crecido la población urbana desde mediados del 20 en México y otros países. La segunda se concentra en 3 casos de América Latina, 3 casos que son de alguna manera arquetípicos, ¿no? Argentina, que es uno de los países más urbanizados, el más urbanizado es Uruguay, pero Argentina está muy cerca. México, que es un país que todavía conserva más o menos al 20%, una quinta parte de su población como población rural. Y Paraguay, que es un país que por distintas razones que no puedo enumerar en este momento, uh, uh, ha evitado, depende cómo lo vean ustedes, una mayor urbanización, y hay tendencias muy fuertes que impiden que en Paraguay, por ejemplo, se observe la dinámica de urbanización que se observa en otros países de América Latina. Y proyecta los datos con una curva de tendencia. Ha logrado eso, pues siempre habrá la necesidad una parte de la población produzca alimentos y otros. Es posible asumir que en México la población urbana continuará creciendo en los próximos 30 años hasta llegar a ser de entre 83 y 85% del total hacia el 2050, es decir, en 28 años, ¿no? Sin embargo, también es posible asumir que México mantendrá una tasa relativamente alta de su población en condición rural, porque las ciudades mexicanas no están diseñadas para integrar a la población rural que podría estar interesada en emigrar a las ciudades, y si lo intenta enfrenta barreras difíciles de superar. Ese es un problema que existe en Argentina, a pesar de que tiene una muy alta tasa de urbanización. De todas maneras, las villas miserias siguen siendo una realidad, ¿no? Están ahí presentes, y es muy difícil que se logre integrar, a pesar de los esfuerzos que han hecho gobiernos de distintos signos, tanto peronista como radical o del PRO ahora, a pesar de los esfuerzos del Papa Francisco mismo cuando fue primero obispo auxiliar y luego arzobispo de Buenos Aires, hay barreras que las vemos también en México, que existen en Lima, que existen en Santiago, que se observan en prácticamente cualquier ciudad de Brasil, incluso desde luego en Colombia, Ecuador y Venezuela, a que se logre una urbanización más integral, que integre verdaderamente a toda su población. De igual modo, aunque no es posible asumir que la tasa de crecimiento de la población urbana
se mantenga constante o similar a las observadas en la segunda mitad del siglo XX, nada hace suponer que pudiera ocurrir un retorno al campo, ni siquiera en países en los que el ritmo de la transición rural a urbana ha sido mucho menor a los observados en Argentina o México, como podría ser el caso de Paraguay, Bolivia, en algún sentido Ecuador y en menor sentido, pero ahí presente también por las características tan especiales de la orografía peruana, ¿no? Como se puede observar en la gráfica 1. Concentrar a la población en grandes zonas urbanas ofrece ventajas que son más evidentes en ámbitos como la educación, la salud y el funcionamiento de los mercados. De ahí las correlaciones robustas entre condición urbana, escolaridad y generación del PIB nacional de las que hablaba hace un rato, entre otras variables que acusan las ventajas de la urbanización. La concentración en las ciudades plantea además una paradoja que es fundamental para entender el papel de las ciudades ya desde Atenas, ya incluso desde la de los caldeos, ¿no? En un sentido, facilita el acceso a bienes y servicios públicos y privados que son difíciles de ofrecer en zonas rurales. Ello, sin embargo, hace necesario transformar de manera radical espacios que de otra manera podrían preservarse. Sin embargo, al mismo tiempo, ello evita que las zonas rurales sean transformadas para acomodar las necesidades de pequeños pueblos. Esta situación suele plantear actitudes de rechazo a lo urbano. Aunque el magisterio de la Iglesia es neutro en estos asuntos, yo no recuerdo una toma de posición radical de ningún papa desde el siglo XIX hasta ahora respecto de si la urbanización es buena o mala en sí misma. Hay vetas del pensamiento cristiano y católico, no necesariamente doctrina, pero sí vetas del pensamiento cristiano y católico que ven con profunda desconfianza las ciudades, su dinámica, la manera en que ocurren las interacciones en ellas. Esas actitudes tienen que ver con la manera en que los autores de distintos libros contenidos en la Biblia presentan al urbano como un espacio marcado por profundas contradicciones. Ya desde Sodoma y Gomorra, ¿no? Hay una cierta, podríamos decir que desconfianza respecto de qué ocurre en las ciudades y por qué habría que tener tomar cierta distancia respecto de las ciudades, ¿no? O en las descripciones de las condiciones en las que el pueblo de Israel experimentó la esclavitud en Babilonia, por ejemplo, ¿no? En esa actitud hacia lo urbano de algunas tradiciones del cristianismo, se pierde de vista, sin embargo, que la actividad religiosa es en sí misma uno de los grandes motores de la urbanización, incluso cuando se piensa en otras tradiciones religiosas, como en el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos desde los últimos días, eh, cuya existencia es lo que explica a su vez la existencia de Salt Lake City en Estados Unidos, ¿no? De otra manera, nadie, si no fuera por los mormones, nadie hubiera ido a urbanizar esa parte de Estados Unidos, ¿no? En el caso del catolicismo latinoamericano, baste pensar en alguno de los grandes santuarios de la religión, desde San Juan de los Lagos en México hasta Nuestra Señora de Luján en Argentina, pasando por Aparecida en Brasil. En todos ellos, eh, los religiosos han jugado un papel determinante en la creación de esos centros urbanos que surgieron como respuesta a un fenómeno de tipo religioso. En este sentido, lo religioso es una de las dinámicas que explica la urbanización y las iglesias deben contar con respuestas ante esa realidad que no pueden ser ni la nostalgia del pasado rural, campestre o ajeno a los problemas asociados a la urbe, ni mucho menos la fuga a los desiertos al estilo de los llamados padres del desierto, ¿no? No es solo el pensamiento propiamente religioso, como en el caso de los padres del desierto, el que tiene problemas para digerir y aceptar la realidad del urbano. Actitudes similares ante las paradojas constitutivas de lo urbano también se encuentran en pensadores laicos, por lo demás, del 18 y 19 como Tocqueville, ¿no? Entre otros que veían a las sociedades, a las ciudades, a lo urbano, como un espacio marcado por contradicciones que solo podían resolverse si se evitaba la aglomeración, la podredumbre y la violencia del urbano y se le sustituían en cambio con un ideal más bien utópico de una sociedad de productores agropecuarios que no tuvieran que aglomerarse
en las urbes. Para Tocqueville, por ejemplo, una de las razones de la estabilidad de la joven democracia estadounidense, joven en el siglo XVIII y principios del XIX, era que a diferencia de las urbes europeas de la época, en Nueva Inglaterra, que es el espacio que más admiración causa en Tocqueville, lo que prevalecían eran vastas redes de pequeños pueblos, casi nunca de más de 2000 habitantes, limpios todos estos pueblos, ¿no? Que era una de las cosas que más le llamaba la atención a Tocqueville, que venía de la experiencia europea y francesa de París y todo lo negativo que él veía en el París sucio de finales perdón, de principios del siglo XIX, que causaron la admiración del viajero francés. Esta visión bucólica, romántica y romantizada de lo rural y profundamente pesimista de lo urbano, lo encontramos también en pensadores cristianos que ya desde la antigüedad tardía veían a Roma y otras ciudades como del Imperio Romano como ejemplos de lo que se debía evitar al buscar la soledad del desierto. El rechazo de lo urbano se acentuó en la Edad Media y el Renacimiento gracias a los efectos de lo que ahora llamaríamos pandemias, ¿no? Uno lee a Boccaccio y bueno, pues ve la respuesta que tuvimos que darle muchos a la pandemia, ¿no? Que fue la de aislarse. Los que pudieron, bueno, salieron de la ciudad, se fueron a donde pudieran estar libre del contacto con otros y otros nos tuvimos que aislar en nuestras propias casas aquí en las ciudades, ¿no? Uno encuentra resabios de esa crítica de lo urbano también en el pensamiento socialista, Marx incluido, ¿no? Está presente también en las descripciones que literatos como Charles Dickens hacen de las ciudades británicas de la primera mitad del siglo XIX, desde el villancico de Navidad hasta cualquiera de las otras obras de Dickens, ¿no? Grandes Esperanzas, están marcadas por este profundo rechazo de la suciedad que marcaba a Londres de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Es lo primero que salta: la suciedad, la injusticia, todos estos pecados asociados a a lo urbano, ¿no? La actitud estaba presente en el ya referido Tocqueville, que por eso veía con tanta esperanza a Estados Unidos y con profundo pesimismo a Europa en vías de industrialización sobre una base urbana caracterizada por profundas desigualdades. Sin embargo, debe quedar claro que Tocqueville, por razones que solo él podría explicar, se cegaba también ante las contradicciones y desigualdades que existían en ese mismo momento en Estados Unidos cuando él realizó su famoso viaje, ¿no? Baste pensar en sus actitudes ante el despojo de grandes extensiones de terreno propiedad de las primeras naciones de Estados Unidos o ante la esclavitud, ¿no? Que es algo que le pasa simplemente de noche a Tocqueville, ¿no? Quien piense que la prosperidad estadounidense puede explicarse sin el despojo de las tierras, propiedad de las primeras naciones, y sin la esclavitud, bueno, pues es bastante ingenuo, ¿no? En todo caso, la diferencia es que mientras en Europa las desigualdades llevaron a las revoluciones, rebeliones y revueltas en el periodo que va de la Revolución Francesa a la Comuna de París, es decir, de finales del Estados Unidos, las desigualdades dieron pie al Great Awakening o el Gran Despertar Religioso, ¿no? Que es un fenómeno muy interesante, que es donde surgen muchas de las eh, nuevas denominaciones religiosas, ¿no? Que todavía en América Latina nos causan a muchos católicos problemas, ¿no? Y nos hacen referirnos a esos grupos religiosos de manera un tanto despectiva como sectas, ¿no? Pero que son nuevas realidades de la práctica religiosa que emergen en respuesta justamente a estos cambios que son producto justamente de estos dos grandes procesos concurrentes, ¿no? Por una parte la industrialización y por otra parte la urbanización, ¿no? Que van prácticamente de la mano en el Estados Unidos y buena parte de Europa
de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? En ese sentido, postulo la primera tesis, ¿no? Y que nos debe de quedar claro, el futuro es urbano, no hay de otra, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera sentido pensar en esta posibilidad de un retorno a lo rural porque yo no veo cómo pudiera ocurrir, ¿no? Las organizaciones religiosas, incluida la Iglesia Católica, deben reconocer esa realidad. No se trata, desde luego, de que nos olvidemos del 20% de la población mexicana que aún vive en zonas rurales, pero me queda muy claro que los mejores esfuerzos deben orientarse a desarrollar una práctica de las tareas pastorales que reconozca al urbano como una realidad inevitable, irreversible y prioritaria, ¿no? Bien, el segundo punto, ¿no? Lamentablemente la preponderancia del urbano, aunque presente desde hace décadas, ha sido desestimada por quienes prefieren la comodidad implícita en replicar prácticas que fueron de algún modo exitosas en contextos rurales, pero que ya no encuentran asideros en la vida de la mayoría que vive en las ciudades a partir de ciclos, prácticas y realidades distintas a las de lo rural. A ello contribuyen vetas del pensamiento apocalíptico milenarista que ven en la evolución de lo urbano los síntomas de la destrucción de lo humano. La realidad de las urbes mexicanas, latinoamericanas y globales no es estática. Se adapta a las percepciones de quienes ya viven en las urbes y quienes desean o no habitarlas. Quienes viven en zonas rurales, especialmente los más jóvenes, perciben las desventajas asociadas con la muy limitada oferta académica y un igualmente limitado mercado laboral, ¿no? La primera es tan limitada que en muchas ocasiones, en el caso de México al menos, no supera la educación media básica, es decir, no va más allá del 9º año de educación, ¿no? Y eso plantea problemas muy severos para los chicos que crecen en contextos rurales, que, bueno, algunos deciden que pues no hay de otra y se quedan ahí, pero otros hace 20 años hubieran pensado en irse a Estados Unidos, ¿no? Que era el gran atractivo, y ahora no les queda de otra más que, como dice no sé si pudieran poner la imagen 1 de la presentación, este diario mexicano, no están avanzando la presentación, ¿verdad? No, pero eso no. Ah, ya está, ok. Este es un diario apenas del 25 de septiembre, es la primera plana de un diario de Chiapas del 25 de septiembre de 2022, ¿no? Y el fenómeno está ahí. La gente huye de las zonas rurales de Chiapas. Además, Chiapas es un caso mexicano aterrador por la cantidad de pequeñas comunidades menores de 2.500 habitantes, en donde los chicos, a final de cuentas, no tienen a veces ni siquiera más allá de la educación primaria. Y desde la lógica tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, es muy difícil ofrecerles algo más que educación primaria, y a veces en un solo salón donde todos los chicos comparten al mismo maestro, porque es prácticamente imposible crear escuelas que vayan más allá de ese modelo de grado único en esas realidades, ¿no? Entonces, es algo que sigue presente, es algo que sigue presente en Paraguay, es algo que sigue presente en Bolivia, es algo que sigue presente sobre todo, desde luego, en Perú, ¿no? Que en ese sentido se parece mucho a la realidad del Chiapas mexicano, ¿no? Ello hace muy atractivo emigrar a las ciudades por su mayor número de oportunidades. Quienes conozcan con algún detalle San Cristóbal de las Casas saben, por ejemplo, que hay una industria de renta de cuartos para jóvenes varones y mujeres que bajan de las comunidades de los Altos para asistir al bachillerato y viven en esos cuartos 5 de los 7 días de la semana. Pues ir y venir a San Cristóbal a diario es impensable. No es un modelo barato. Muchos de los jóvenes de los Altos no pueden seguir sus estudios. Voy a pedir que me perdonen, me voy a poner el sombrero porque tengo mucho frío y es la única manera, sí está muy frío aquí, la verdad, y es la única manera de medio controlarlo. De otra manera empezaría a temblar.
No es un modelo barato. Muchos jóvenes de los Altos no pueden seguir sus estudios por carecer de recursos. Ello explica la prevalencia de fenómenos como los llamados ninis, ¿no? Una de las causas que explica el fenómeno de los ninis, no nada más en México, en toda América Latina, son las dificultades que enfrentan los chicos para poder acceder a la escuela o al trabajo, ¿no? Quienes lo vean desde una perspectiva moral o moralista y son flojos, son irresponsables, son idiotas, en fin, lo que sea, está perdiendo de vista prácticamente el 75% del problema. Es cierto, hay países como Japón donde los hikikomori tienen mucho que ver con otro tipo de realidades que sí son las del temor a la interacción social o la flojera o algún tipo de enfermedad eh, psicológica o psiquiátrica, pero al menos en México y en América Latina, mucho del fenómeno Nini tiene que ver con problemas tanto en el diseño y el funcionamiento de los sistemas educativos como en el diseño y el funcionamiento de los mercados laborales. Y eso casi siempre tiene que ver con la manera en que están diseñadas o no las ciudades. Por si fuera poco, en los últimos 20 años, estas dinámicas de migración a la ciudad se han acelerado por la violencia que afecta a buena parte del territorio nacional, pero también como lo hace ver la primera plana del diario de Chiapas que ya les mostré, por la pobreza que es más aguda en las comunidades rurales y donde además es más difícil acceder a oportunidades laborales o educativas. En México, especialmente en el sureste, aún existe una gran cantidad de localidades de menos de 2.500 habitantes, como se puede ver en el cuadro 5. En el norte del país, los estados con localidades con menor tamaño promedio de la población son Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sonora. El resto de las 10 entidades en esa categoría están en el sur: Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz. Aunque en el caso de Oaxaca, desde el siglo XIX facilitó la formación de municipios, incluso si no cumplían con las formalidades que exigían otras entidades, y eso ayudó a resolver algunos de los problemas. Ya durante el 20, lo que vemos en Oaxaca es una explosión de la migración, primero hacia la Ciudad de México, ¿no? Ciudad Neza es fundamentalmente un municipio gigantesco de Oaxaca en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ese fenómeno se repite luego en Tijuana y ese mismo fenómeno se repite después en Los Ángeles, California, ¿no? Esas tres ciudades han sido tres de los grandes imanes que han atraído durante años a población rural de Oaxaca que no alcanza a encontrar oportunidades académicas o laborales en sus comunidades de origen, ¿no? Eh, 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 esta situación, estas ventajas con las que tuvo, estas ventajas que tuvo Oaxaca en el siglo XIX al facilitar la formación de pequeños municipios, uno no las encuentra en Chiapas. Lo que encuentra uno es que Chiapas es la población que tiene el segundo porcentaje de población rural más alto de México, luego de Oaxaca, pero también tiene al municipio de Ocosingo. Esa comuna es una comuna al oeste, es un municipio al oeste, ¿no? Tiene 9.520 kilómetros cuadrados, concentra casi el 13% del territorio de Chiapas, que es uno de los estados más grandes de México, lo que hace que lo que lo hace casi 2 veces del tamaño de Colima o 7 veces el tamaño de la Ciudad de México. Sin embargo, solo cuenta con 234,000 habitantes, ¿no? Ello, para ponerlo, para compararlo con otro municipio más o menos del mismo tamaño, lo hace prácticamente del mismo tamaño a Monclova, Coahuila, pero Ocosingo distribuye esos 230,000 habitantes, 234,000 habitantes en 1,114 comunidades, ¿no? Un poco para que se den una idea del nivel de dispersión que uno observa en Chiapas, mientras que Monclova distribuye sus 237,000 habitantes en solo 118 comunidades, ¿no? Entonces, desde luego, en ese sentido, una de las ventajas que va a tener Coahuila, que va a tener Monclova,
es que es más factible pensar en la posibilidad de ofrecer incluso bachillerato en muchas de esas comunidades, que es algo impensable en Chiapas, ¿no? Y esto desde luego también obliga a que la iglesia plantee alguna reflexión acerca de cómo puede acompañar este tipo de procesos, ¿no? En ese sentido, la segunda tesis que postulo es que la Iglesia Católica en México encuentra difícil adaptarse a las nuevas realidades del urbano en contextos de alta informalidad, alta marginación y relativa escasez de oportunidades, ¿no? Porque aquí es un hecho que los asentamientos irregulares que siguen apareciendo todavía ahora en las periferias de la Ciudad de México no van a tener las condiciones que uno tiene, por ejemplo, aquí o en la Colonia del Valle o cerca de donde yo vivo, en Lindavista o en la Colonia Industrial, ¿no? O sea, son realidades completamente distintas. En este sentido, me parece que uno de los problemas que la Iglesia tiene que plantearse es que la búsqueda de acuerdos o pactos elitarios y una cierta falta de imaginación teológica y pastoral disfrazada de apego a la tradición con T minúscula, la ha distanciado de sus bases sociales, que no en balde migran a otras formas de práctica religiosa. Es cierto lo que dice el cardenal Aguilar hace unos minutos al hablar de cómo en los contextos urbanos los religiosos se convierten en una suerte de supermercado. No solo cuando buscamos al padre que me cae bien o a la congregación que me cae bien, jesuitas, combonianos, franciscanos, lo que sea, para ir a ese lugar a la misa, también en general con otras opciones religiosas, ¿no? Las ciudades en ese sentido se convierten en espacios donde uno además tiene la oportunidad de acceder a otras formas de practicar lo religioso, ¿no? Y no hay manera de escapar eso. En un pequeño pueblo, bueno, si hay una parroquia o una capellanía católica, va a ser mucho, ¿no? Entonces, es una realidad a la que tenemos que reconocer y que no se va a resolver con pactos elitarios con el gobierno en turno, ¿no? ¿Qué tan comprometida está esta capacidad de la Iglesia Católica para garantizar su reproducción institucional y sociodemográfica? Bueno, es difícil ofrecer una respuesta contundente, pero a la luz de los datos del censo de 2020, es posible advertir una suerte de cansancio o pesadez sociodemográfica del catolicismo que ya no pierde ante quienes optan por otras denominaciones cristianas o por otras formas de práctica religiosa, como ocurría desde finales del siglo pasado. Todavía en los 80 y los 90, el problema en México para el catolicismo era que había muchas mujeres que se estaban fugando, sobre todo mujeres que se estaban fugando a prácticas pentecostales, fuera la Luz del Mundo, fueran algunas otras iglesias pentecostales o no pentecostales, mientras que los varones se fugaban a la descreencia religiosa por completo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a partir del siglo XX, a partir del siglo XXI? Que ya no son solo los varones los que se fugan a la descreencia, sino son las mujeres también, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas, ¿no? Aquí la gráfica 2 presenta el porcentaje de personas católicas en México. Esta es una gráfica que es tan común ya que todo el mundo se la sabe de memoria. Pasamos del 80% de católicos en 1980 al 74.20% de católicos en 2020. La nueva realidad sociodemográfica en México en materia religiosa es la de una caída en las tasas de crecimiento demográfico de católicos y no católicos y una suerte de explosión demográfica de quienes se declaran sin religión en las categorías del censo. No puedo presentar todos los datos disponibles del censo mexicano, solo presentaré algunos de ellos, ¿no? La gráfica 2, que ya la pasamos, deja ver la manera en que la proporción de personas que se declaran católicas en el censo ha disminuido de manera consistente en los últimos 40 años. Como se puede ver a partir de la gráfica 3, mientras que en el periodo que va de 1980 a 2020, la población católica ha perdido un total de 6 puntos porcentuales del total de la población de personas cristianas no católicas casi se ha triplicado en ese mismo periodo
al pasar de 3.71 en 1980 a 10.69 en 2020. Ese efecto además es más acusado en mujeres, pues ahí se observa un tránsito de 3.79 en 1980 a 11.26 en 2020. La gráfica 4 presenta la información relativa a las personas que se declaran sin religión. Es digna de destacar la notable diferencia entre varones y mujeres en esta categoría. Espero que sea suficientemente claro ahí en la gráfica. Como se puede observar, este grupo es el que reporta el mayor crecimiento en el periodo 1980-2020. En 1980 eran menos del 3% de la población con apenas 2.86 y ahora son casi el 10% de la población total, lo que es 9.96, lo que implica que la población que se identifica así creció más de 3 veces de 1980 a 2020 y se duplicó de 2010 a 2020, lo que hace suponer que hay una aceleración en el proceso que lleva a personas a declararse sin religión. Es importante señalar que esas categorías censales no distinguen entre ateos y personas que simplemente, un agnóstico, por ejemplo, no se identifican como miembros de alguna religión establecida. Para hacer esa distinción se necesita un análisis más a profundidad de los datos contenidos en los censos. Esa información, aunque valiosa, no permite comprender el cambio actualmente en curso en México. Una manera más clara para apreciar el ritmo de crecimiento de los tres principales grupos del censo mexicano en materia de religión: católicos, cristianos no católicos y personas sin religión declarada, la ofrece la tasa de crecimiento intercensal. En este caso se usa la versión más simple de esta tasa para observar y comparar qué ha ocurrido con esos tres grupos en el periodo que va de 1980 a 2020. La gráfica 5, por favor, presenta la tasa de crecimiento intercensal para toda la población mexicana con los datos para varones y mujeres en el periodo 1980-2020. Como se puede ver, aunque se ha reducido el ritmo de crecimiento de la población, el país continúa reportando tasas de crecimiento positivo de su población. En la gráfica se han agregado las etiquetas correspondientes al dato para toda la población en general, dejando los datos para varones y mujeres sin la etiqueta correspondiente. En la gráfica 6, por favor, se presenta la misma tasa de crecimiento intercensal para la población católica en el mismo periodo de referencia. Noten ustedes que hay una caída más acusada, ¿no? De nueva cuenta y para facilitar la comparación se han agregado las etiquetas para los datos correspondientes a todas las personas y no así con los datos por separado de varones y mujeres. Como se puede apreciar, mientras que la tasa de crecimiento intercensal para la población de 2010 a 2020 fue de 12.18, la tasa para la población de católicos en el mismo periodo 2010 a 2020 fue de 11.03, lo que deja de ver una diferencia negativa de 1.15 puntos porcentuales en esta tasa. Es decir, los católicos estamos creciendo a una menor tasa que la población en general en México. La gráfica 7 presenta la tasa de crecimiento intercensal para las personas que se declaran cristianas no católicas en los censos de 1980 a 2020. Este grupo ha crecido más que los católicos o que la población en general en los últimos años, pero su tasa de crecimiento muestra la misma tendencia a la baja observada en las últimas tres gráficas, incluida la gráfica 7. Mantengan en la memoria, por favor, mientras puedan, porque no puedo regresar yo aquí fácilmente a estas gráficas más adelante, ¿no? Las diferencias que existían antes en 1980, 1990, por ejemplo, entre las tasas de crecimiento intercensal de los cristianos no católicos, varones y mujeres, se han perdido y hay ahora un crecimiento más homogéneo de varones y mujeres. En los 80, quienes encabezaban la fuga a las denominaciones no católicas del cristianismo eran las mujeres, pero ahora la fuga de las mujeres es al contingente de los la fuga de las mujeres al contingente de los sin religión es mayor que la de los varones, ¿no? Estamos con la gráfica 7, ¿verdad? La transición religiosa que empezó en México en los 80 y 90 me recuerda en ese sentido lo ocurrido a finales del siglo XVIII y principios del XX,
al gran despertar en Estados Unidos. Esto es importante porque es un momento, ese del gran despertar, en el que, como les decía yo hace unos minutos, surgen muchas de estas formas de práctica de lo religioso que en ambientes católicos en los 80 y 90 todavía llamábamos sectas, mormones, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, todas estas grupos que en los 80 y 90 nos causaban sorpresa y admiración e incluso enojo en ambientes católicos, surgen en Estados Unidos en este periodo del gran despertar. Y una cosa en común es que es un fenómeno que lo encabezan no los varones, sino que lo encabezan las mujeres. Es la pérdida de las mujeres en el Estados Unidos del siglo XVIII y siglo XIX, de las religiones que eran más comunes en aquel entonces en Estados Unidos, como los cuáqueros o los denominacionalistas, y que se fugan primero al metodismo, pero que luego ni siquiera el metodismo les satisface y terminan facilitando el surgimiento de estas otras nuevas religiones. Piensen ustedes en cómo surge la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los llamados mormones, como una religión que reivindica la poligamia, ¿no? Y la reivindica de manera abierta, usando desde luego de manera crítica aquellos pasajes del Antiguo Testamento en los que se justificaba la poligamia, desde luego, ¿no? Como una justificación muy bíblica para lo que estaba haciendo Joseph Smith y su grupo de amigos, ¿no? Que les da una ventaja en el sentido de que tienen la posibilidad de tener varias mujeres. Eso no hubiera sido posible si las mujeres no hubieran estado de acuerdo en entrar, en participar en ese tipo de dinámicas. Por más tradicional que haya sido la sociedad estadounidense en aquel entonces, por más rural que haya sido, no era algo fácil de justificar porque ya había por lo menos, ¿qué quieren ustedes? 10 siglos ya para entonces de monogamia como la práctica más común entre las denominaciones cristianas, ¿no? Entonces, este fenómeno que estamos viendo ahora, no sé si pudieran poner la gráfica 8, por favor. Vean ustedes cómo en la gráfica, sí, ya la ven ustedes. No sé, no sé si alcanzan a ver ustedes cómo en la gráfica de casi el 170% de crecimiento en este ciclo intercensal, ¿no? Eso es algo que no tiene precedentes en la historia mexicana contemporánea, ¿no? Entonces, es un fenómeno que verdaderamente debe llamarnos la atención. No es algo que vamos a resolver regresando a las parroquias, a las formas de organización tradicional. Créanme que eso no va a ocurrir. Todo esto, no sé si ustedes escucharon los cohetes estos que estaban echando en alguna fiesta patronal. Cuando yo venía para acá parecía que estábamos en guerra. Eso, yo no sé a quién le satisfaga, a quién le convenga. Seguramente hay alguien que le conviene vender tantos fuegos pirotécnicos, pero no es algo que vaya a evitar que se presenten ese tipo de situaciones, porque ya no es el fenómeno que estábamos acostumbrados a ver en los 80 y los 90, que era la fuga al pentecostalismo, que era la fuga a la Iglesia de la Luz del Mundo, o la fuga a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o a los Testigos de Jehová, o alguna de esas otras organizaciones religiosas con las que de alguna manera el catolicismo ha tenido que aprender a coexistir y en algún sentido a competir. Es la fuga a la descreencia, ¿no? Y eso ya plantea por sí mismo un fenómeno completamente distinto al que estábamos acostumbrados en México en los últimos años, ¿no? Entonces,
Y esto además es más marcado en el caso de las mujeres. A lo mejor no se alcanza a ver porque los proyectores no tienen los lúmenes suficientes para ayudarme a distinguir los colores, pero cuando ustedes puedan ver la ponencia que voy a dejar aquí para que la puedan ustedes consultar cuando quieran, lo que es claro es que las mujeres son las que se están fugando más. No sé si pudieran poner, por favor, la gráfica 9 y después la gráfica 10. Okay, ahí está la gráfica 9. Acá una de las cosas, además, que les debe quedar a ustedes claro, es que este fenómeno de la fuga a la sin religión no es un fenómeno que sea exclusivo o prioritario de las ciudades mexicanas. No es que las ciudades mexicanas sean Sodoma y Gomorra y que deban desaparecer. Es un fenómeno que está fundamentalmente ocurriendo en estados fundamentalmente rurales, Chiapas y Veracruz. Es cierto, la Ciudad de México y el Estado de México aparecen en tercer y cuarto lugar, pero después del Estado de México viene Tabasco, Sinaloa y Chihuahua, que no son entidades que uno pueda considerar totalmente urbanizadas. Sí, Chihuahua tiene Ciudad Juárez, una de las ciudades más dinámicas, tiene Chihuahua Capital, que también es una ciudad muy dinámica, pero la realidad de Chihuahua es una realidad fundamentalmente rural, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido que no anatemicemos lo urbano, simplemente porque nos recuerda a Sodoma y Gomorra, y porque hay gays, y porque hay gente que no piensa como nosotros, y porque hay gente que, en fin, lo que sea. Y esto es válido. La gráfica 9 son los números absolutos, y la gráfica 10, ahí hay un error, son los números relativos, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido tomarse con suficiente calma la realidad de lo urbano y poner en duda algunas de nuestras percepciones acerca del urbano y también poner una pausa a muchos de los anatemas que uno encuentra respecto de Roma, por ejemplo, en los padres del desierto, ¿no? Los padres del desierto, por las razones que sean, no me interesa entrar en esa discusión en este momento, aborrecían a Roma. Bueno, perfecto, ¿no? San Jerónimo habrá tenido sus razones para aborrecer a Roma, pero el hecho es que nosotros no nos podemos dar el lujo de aborrecer a Roma. No hay una salida fácil en ese sentido de pensar que podemos construir comunidades en la mitad del desierto para resolver el problema. En resumen, respecto a esos datos del censo, hay una suerte de debilidad demográfica de la población católica. No logra emparejar ni siquiera el crecimiento de la población en general. Hay un estancamiento del crecimiento de los cristianos no católicos, aunque su tasa de crecimiento intercensal sigue siendo superior a las tasas de la población en general, y es 3 veces la tasa de crecimiento de los católicos. Esto tiene que ver con el hecho que los evangélicos en México, los cristianos no católicos tienden a ser un poco más jóvenes en promedio, y sus familias, desde luego, van a ser un poco más jóvenes que las familias en promedio de los católicos, ¿no? Pero también, y ahí es importante reconocerlo, la iglesia en México tiene que llegar ya a algún tipo de acomodo con el problema del uso de los anticonceptivos, ¿no? O sea, mantener una postura ciega e inflexible, apegada 100% a Humana Vitae, a mí me parece que es teológicamente correcto, doctrinalmente correcto, canónicamente correcto, pero el problema es que la realidad está hablando de otra cosa. El mismo cardenal Aguiar hace unos días hablaba de la necesidad de implementar una suerte de transferencia para las familias para que puedan tener hijos, y tiene mucha razón en hacerlo, pero en el corto plazo yo no veo cómo pueda ocurrir eso en un país como México, porque desafortunadamente no solo habría oposición
de Ramírez de la O, el secretario de Hacienda en México, sino que también habría oposición de parte del empresariado mexicano, ¿no? Que de inmediato vería eso como un subsidio, que de inmediato anatemizaría eso desde la lógica de mercado de la que el propio cardenal Aguiar habló hace unos minutos, ¿no? Que bueno, esto es ya la parte que ya les hablé de, no sé si pudiéramos poner el cuadro 6. Vean ustedes, ahí están los datos, cuadro 6 y ya está. Ok, ahí están los datos para cada entidad. Ya ustedes podrán ver de dónde vienen y qué tan grave o no es el problema en sus estados. Pero pueden ver ustedes, ahí yo tengo destacados a Chiapas, Veracruz y Chihuahua como tres de los estados donde esta fuga a a declararse no religiosos, a decir que no tienen religión, es más acusada y que no son estados que uno pudiera decir, pues es que es Sodoma y Gomorra la culpable, ¿no? No es la realidad urbana como tal, es también parte de la realidad rural, ¿no? Eh, bueno, eh, además, aquí desde luego hay que tomar en cuenta que el censo mexicano tiene algún problema con la pregunta sobre religión, porque normalmente la responde la mamá o el papá y a veces se sobreestiman eh, quién es verdaderamente católico, quién es verdaderamente evangélico y quiénes no están en realidad practicando alguna religión, ¿no? Entonces, eh, es muy probable que el índice de fuga de los religiosos sea mayor a lo que nos está diciendo la, la, la estadística censal, ¿no? Ahora, eso abre la puerta a problemas de conteo que no puedo detallar, pero que podrían implicar que la situación del catolicismo es más difícil de lo que los números que he considerado indican. Vale la pena prestar atención a los datos del cuadro 6, el que tienen ahorita, a la luz de los datos del cuadro 7. El cuadro 7 ya no son datos del censo, estos son datos del anuario pontificio, es lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano reporta a Roma acerca de la manera en que las diócesis están organizadas. De este cuadro, yo les recomiendo sobre todo que vean ustedes el problema que a mí me parece fundamental de Chalco Solidaridad, ¿no? Esta columna es la columna de católicos por presbítero, ¿no? Entonces, desde luego tenemos diócesis hermosísimas, muy rurales en Jalisco, como Autlán, donde tenemos a 2,733 católicos por cada presbítero, pero tenemos a Chalco Solidaridad aquí en el Estado de México, donde tenemos a un presbítero, un sacerdote, por cada 26,896 personas, ¿no? Entonces, ese pobre cura no tiene tiempo para nada, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, 10,702 católicos por cada presbítero. En San Andrés Tuxtla, Veracruz, no es una zona urbanizada. Es muy probable que ahí sea uno de los lugares donde el catolicismo veracruzano está perdiendo la batalla. 10,815 católicos por cada presbítero. No estoy hablando de población, y les repito, estos son los datos del anuario pontificio. Es lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano reporta a la Santa Sede cada que lo tiene que reportar. Por eso es que acá dice AP 2020, AP 2019, AP 2022. Es lo que cada diócesis está reportando a la Santa Sede, ¿no? Y aún así vemos esto. Aquí mismo, en las diócesis recién creadas en la Ciudad de México, una de las nuevamente creadas, Xochimilco, 14,239 católicos por cada presbítero. En Veracruz, ¿no? O sea, y aquí tenemos dos diócesis de Veracruz en esta muestra de los datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 14,351. Obviamente, el obispo de Autlán, si estuviera aquí, me diría, bueno, ¿y por qué quieres que yo deje ir a mis curas?
si aquí me están prestando un servicio invaluable, ¿no? El problema, desde luego, es que es una disparidad aquí que está haciendo que perdamos la batalla, ¿no? Si ustedes lo quieren ver en esos términos bélicos, o que está haciendo que muchas personas pues opten por no practicar porque simplemente no tienen cómo practicar, ¿no? Si fuéramos cuáqueros y no hubiera necesidad de ordenación en el catolicismo, pues sería muy fácil resolver esto. Pero el asunto es que lo fundamental para nosotros, que son los sacramentos, no hay manera de practicarlos sin la presencia de un sacerdote, ¿no? Esa también es una realidad de la que no nos podemos escapar. Podrá haber monjas religiosas que se hagan cargo de una parroquia, eso me alegra mucho, pero mientras no se les permita a ellas celebrar sacramentos, más allá del bautismo en caso de emergencia, no veo cómo pudiera resolver eso el problema fundamental de la reproducción del catolicismo, ¿no? Bueno, un intento para superar estos mitos lo emprendió ya en los 60 y 70 del siglo pasado el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que impulsó una serie de investigaciones sobre las características de la práctica religiosa en América Latina a finales de los 60. Gracias a ello, impulsó la publicación de una serie de estudios sobre los retos que la nueva realidad urbana planteaba la Iglesia en América Latina en los 60 y 70, como en el cuadro 4, que ya lo vimos hace un rato, y la manera de responder a ellos. Lamentablemente, muchos de esos estudios, sus resultados y conocimiento que les acompañaba, se perdieron cuando el CELAM y otras instancias entraron en el pánico por los supuestos efectos perversos de la teología de la liberación en los 80 del siglo pasado. Me parece que, como la condena la teología de la liberación misma, esa reacción del CELAM fue desproporcionada e incluso innecesaria. Lo que ocurrió es que se perdió mucho del conocimiento que penosamente se había logrado acumular en los 60 y la primera mitad de los 70. Un ejemplo de los textos que el CELAM publicó en esa época es Fe y Secularización en América Latina, publicado en 72, que incluye entre sus autores a José Comblín. Es un libro que no ha perdido vigencia. Todo lo que Comblín dice en ese texto, no sé si ya está la portada, sí, ahí está ya la portada del texto de Comblín. Todo lo que Comblín decía en los 70 acerca del futuro de la fe en las ciudades en América Latina se ha cumplido con una precisión asombrosa. Si tienen la oportunidad de acceder a esos textos que publicó el CELAM hace casi 40 años, vuelvan a leerlos, porque ahí está con una claridad impresionante. Yo puedo entender todas las razones por las que se condenó a la teología de la liberación, pero me parece que se les pasó la mano, ¿no? Las ciudades concentran oportunidades, retos, posibilidades y la esperanza de construir un mundo mejor, pero como lo narra la historia de Babel, también concentran muchos de los pecados de la humanidad. Es notable además que las ciudades se distingan ya desde la narrativa de la Babel bíblica por la pluralidad de opiniones, de puntos de vista, de maneras de entender el mundo y en última instancia de lenguajes o idiomas, que es el rasgo que la narrativa de Babel más destaca, sea por la pluralidad inevitable que la concentración de personas induce o por la arrogancia de quienes habitan la ciudad. Y eso hay que reconocerlo. A los chilangos no nos tragan fuera de la Ciudad de México, sobre todo chilangos como yo ya de tercera generación, somos insufribles. Lo tengo claro, pero eso desafortunadamente es el futuro del país. No hay manera de salirse de esa dinámica. Y lo mismo pasa en Argentina con el porteño, y lo mismo pasa en Perú con el limeño, y lo mismo pasa en Chile con el santiaguino, ¿no? O sea, somos insufribles, ¿no? Sí, es cierto, pero hay una razón que explica esa realidad, ¿no? A pesar de ello, las ciudades son espacios privilegiados para la concentración de oportunidades, esperanzas de construir oportunidades, de los recursos para dar forma a las estructuras organizadas en lo político, lo económico, lo educativo o lo religioso, para acceder al pecado y a los espacios y medios para superar los efectos del pecado.
La concentración a la que dan forma facilita la comisión de delitos, pero también facilita o favorece el que quienes lo deseen puedan vivir más seguros gracias a la protección que ofrecen las leyes. Son espacios privilegiados para generar información y conocimiento y para compartirlos, para que se concentre la riqueza y la opulencia, pero también para que se concentre la pobreza y se hagan más evidentes la exclusión y la marginación, sus causas y efectos. Son espacios que favorecen el intercambio de mercancías, lo que da forma a mercados y economías de escala que de otra forma son muy difíciles de crear. En ellas el poder político se despliega de manera física y simbólica. Por eso mismo las ciudades son espacios en los que se expresan las disputas asociadas al ejercicio del poder. Así como las ciudades concentran todas estas contradicciones y muchas otras, es necesario que, perdón, y esperanzas tanto de los individuos y sus familias como a las instituciones que sean capaces de articular mensajes que expliquen el pasado, den cuenta del presente y sean capaces de contribuir a dar forma al futuro. Un elemento de clave de estos mensajes es la racionalidad, la consistencia lógica. Sin embargo, también es necesario un componente emocional. El catolicismo del siglo XXI debe ser muy cuidadoso al seleccionar las apelaciones emocionales que incorpora en sus mensajes y prácticas pastorales. Aceptar la pluralidad del urbano y las consecuencias de esta realidad es importante para el catolicismo, pues existe una larga tradición de pensamiento católico, de nuevo, no necesariamente doctrina, pero sí pensamiento vinculado a la práctica de la religión, que activamente la apuesta al regreso a lo rural y que incluso rechaza la vida en las ciudades como en una peligrosa lógica apocalíptica. Es notable que una de las iniciativas que impulsa en Estados Unidos la lefebrista Sociedad Sacerdotal de San Pío X sea el fraccionamiento, así le llamaríamos en México, St. Mary, ubicado en las afueras de la pequeña ciudad de Topeka, Kansas, de apenas 125,000 habitantes. Ese enfoque es más preocupante, es una comunidad que pretende ser el ideal de lo católico, totalmente separado de cualquiera de las grandes ciudades de Estados Unidos, en una zona que consideraríamos rural en México y donde solo los miembros de las parroquias o capellanías asociadas a los lefebristas pueden comprar su casa para vivir ahí. Entonces, eso les da una idea que hay en lo católico esta tentación, ¿no? De fugarnos, de alejarnos, de separarnos, de distinguirnos, de no mezclarnos con la podredumbre de las ciudades, ¿no? Y es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Como también tenemos que tener muy en cuenta, por razones obvias, el trabajo del Papa Francisco primero como obispo auxiliar en Buenos Aires y posteriormente como arzobispo de una arquidiócesis totalmente parecida, muy parecida, ¿no? Casi gemela a la de México, ¿no? Esa respuesta es más importante en la medida que la arquidiócesis porteña, mucho antes que Jorge Mario Bergoglio fuera consagrado obispo auxiliar, no estuvo involucrada en alguna planeación para dar vida a las villas. Esa es una diferencia fundamental entre el enfoque que siguió la Iglesia argentina, no nada más Bergoglio, la Iglesia argentina ya desde antes de Bergoglio y lo que están haciendo los lefebristas en Kansas, ¿no? La Iglesia argentina, y cometió errores, Parrachino y muchos otros obispos cometieron errores, como en cualquier parte se cometen errores, pero reconocieron también la realidad de las villas miseria como algo que era inescapable y que era necesario atenderlo. Y por eso es que Parrachino promueve a Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Que estaba olvidado, un lugar de Argentina, de ser un cura olvidado a ser obispo auxiliar encargado justamente de las villas miseria, ¿no? Entonces, sí, sí, ok, ya me imagino que ya agoté mi tiempo. Entonces, bueno, en fin, todavía queda algo ahí. Pueden leer la ponencia ustedes. En todo caso, la última idea que quisiera dejar en claro es que
Los habitantes de las villas miseria en Buenos Aires, saben que incluso en la precariedad que las caracteriza, las villas ofrecen, por ejemplo, acceso a las escuelas de Buenos Aires, a los hospitales y sobre todo al mercado laboral de la capital argentina, que es mucho más dinámico que el de la mayoría de las provincias de aquel país. Esa es la misma convicción que anima a la gente de los pueblos más alejados de Chiapas a irse a San Cristóbal de las Casas o a Tuxtla Gutiérrez. Y es lo mismo que sigue animando el crecimiento de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, reconozcamos esta realidad y tratemos de confrontarla con todos sus efectos. Muchas gracias.